¿A quién no le gustaría ser un héroe, la mejor versión de sí mismo? Desde luego, ese es el sueño del protagonista de la obra de la que vamos a hablar en estos momentos, Manual para cobardes, que es la quinta novela de la escritora y guionista Julia Montejo, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Julia. Hola, gracias. Bueno, vamos a empezar por ese título, Manual para cobardes. ¿Por qué ese título? Bueno, porque mi protagonista es un niño, empieza siendo un niño en la España de la posguerra y se ha criado leyendo las obras de Julio Verne, de Emilio Salgari, escuchando las historias de sus antepasados vascos, que eran grandes aventureros, y él quiere ser uno más, pero se da cuenta como que no lo lleva dentro, ¿no? Que él, todos esos atributos que tanto admira, pues no están con él, no están dentro de él. ¿Y que es un cobarde en este caso? Bueno, pues él cree que un cobarde o un gallina es alguien que siempre la persona con la que siempre se meten, está sufriendo lo que llamaríamos hoy acoso escolar, pero se va a dar cuenta a lo largo de toda esta historia que quizá los cobardes no son, son personas que son buenos compañeros de viaje, ¿no? Porque si tú te embarcas en una aventura peligrosa, quizá tener a un valiente a tu lado no da muchas garantías de que puedas volver sano y salvo a casa. Vamos a hablar de ese personaje, de ese niño que se convierte en un hombre, que es Eduardo Zuloaga. Es una historia que se mueve entre dos momentos históricos, que es ese encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya y el atentado de Carrero Blanco. Sí, he intentado situar la historia dentro de estos dos momentos históricos que son muy relevantes, porque quería hablar un poco de que nos pasan cosas que creemos que dependen de nosotros, que están bajo nuestro control, pero que en realidad tienen que ver con los momentos históricos en los que vivimos, ¿no? Y que nuestra presencia en los márgenes influye en esas cosas que pasan, esos sucesos que pasan, ¿no? Que no son solo los héroes o las personas que luego aparecen en la prensa los que han tenido algo que ver con esos sucesos, ¿no? Y para mí era importante contar cómo personas que son derrotadas, que se quedan rotas durante sucesos dramáticos como es una guerra civil, luego van a tener una influencia muy, muy importante en generaciones posteriores, ¿no? Y esas generaciones posteriores pues, van a reaccionar contra eso y van a reaccionar de una manera violenta. Y es el caso de ETA, ¿no? Entonces, para mí, el principio de la historia de ETA se fragua en esa posguerra, ¿no? y cristaliza en el asesinato de Carrero Blanco. Y vamos a hablar del protagonista, de Eduardo Zuloaga. ¿Quién es? Aparte de ese niño del que hablabas al principio, ¿quién es? Pues ese niño, pues muy curioso, muy inquieto, con ganas de ser un héroe, que a medida que avanzan los años se convierte en un abogado gris en la burguesía franquista que vive en la zona de Velázquez y de Serrano. Y bueno, él siente como que ha perdido su alma, ¿no? Que ha perdido el color que él sentía en su interior lo ha ido perdiendo con el paso de los años, ¿no? Y ahora pues va a intentar recuperarlo. ¿Y lo recupera? Bueno, hay que leer la novela, pero sí. Lo recupera, bueno, eso está muy bien. Tu familia paterna es vasca y me gustaría preguntarte qué hay de autobiográfico. ¿Te has inspirado pues en alguien cercano? Pues sí, yo creo que todas mis novelas de alguna manera son diarios, porque de alguna manera siempre, aunque uno lo lee y dice, pero ¿qué tiene que ver esto contigo?, ¿no? Pero siempre tienen que ver, las historias siempre tienen que ver con nosotros, con las cosas que nos impresionan, que nos hacen preguntarnos, ¿no? Sobre todo de dónde venimos, ¿no? Y sí, en el origen están las historias de los marineros vascos que para mí han sido siempre como una fuente de inspiración muy importante. Bueno, has escrito Manual para cobardes casi a la par, o sea, si eres muy prolífica, que tu primera novela, Eva al desnudo, que fue además finalista del premio Place Janés, pero es ahora cuando la has dado por buena. Y te lo preguntaba antes fuera de cámara y te lo pregunto ahora. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo creo que este es un proceso bonito y esperanzador para todas las personas que escribimos, ¿no? Porque esta novela se quedó en un cajón, fue mi segunda novela que escribí, pero después de eso han venido 3 novelas más. Y se quedó en un cajón porque pensé que no había madurado, que no valía la pena sacarla, ¿no? Y en realidad ha sido mi marido el que ha estado siempre, no, esa novela vale la pena sacarla adelante, y se encargó él, sin decirme nada, la mandó a un editor, el editor le dijo que le interesaba sacarla, y cuando yo me enteré tuve la oportunidad de revisarla, de
de volcar todo lo que he aprendido durante estos años, ¿no? Y para mí es una novela que para mí ahora es muy, muy especial porque es la prueba de que muchas veces tenemos mucha prisa por sacar nuestro trabajo y sacarlo a la luz, y que a veces necesita tiempo y maduración, y que la literatura necesita eso, necesita de tiempo, ¿no? Y de que las cosas se asienten. ¿Has evolucionado, has madurado tú desde que escribiste esta novela hasta ahora? Sí, muchísimo, muchísimo, porque no solo como escritora he escrito miles de páginas en este tiempo de literatura, de guión, he hecho un doctorado, he hecho muchas, no soy la misma persona que escribió esta novela, pero tener la oportunidad de revisarla, de volver a ella temáticamente, creo que es lo que ha hecho de esta novela la novela que es ahora, ¿no? Y de la que estoy tan orgullosa. Qué bien. Bueno, y todo, te recuerdo que se lo debes a tu marido, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y a ti que eres una gran escritora. Además eres guionista, has participado en los guiones, lo tengo aquí, 7 vidas, mis adorables vecinos, motivos personales, cuestión de sexo, entre otros. ¿De qué se beneficia la Julia escritora, la Julia Montejo escritora, de la guionista Julia Montejo? Bueno, yo creo que de tener un conocimiento muy preciso de lo que es interesante, lo que puede interesar al lector, ¿no? Yo intento que en las páginas de mis novelas no haya páginas vacías. De verdad que intento que cada frase tenga un sentido, no hacer perder el tiempo, que sea siempre entretenido. No quiero robarte mucho tiempo, pero es que tenemos que dejar un momentito aquí esta conversación porque estamos muy pendientes, se lo estamos diciendo, de esa comparecencia del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca después de ese intento de asesinato que ha sufrido el expresidente Donald Trump mientras estaba ofreciendo un mitin en Pensilvania, y estamos pues a escasos minutos, sabemos que ya está el atril preparado y que en muy poco están haciendo ya las pruebas para que el presidente Joe Biden comparezca ante la prensa. Ha estado siguiendo desde la Casa Blanca todo lo sucedido y las investigaciones que se están produciendo en las últimas horas desde que se ha producido ese atentado. Vamos a recordar que el atacante era un joven de 20 años que ha sido abatido a los pocos segundos de realizar esos 8 disparos que no han acabado con la vida del expresidente Trump por muy poquito, porque le ha rozado la oreja derecha, pero sí ha acabado con la vida de otra persona. Era un hombre de 50 años, de profesión bombero, que estaba siguiendo el mitin y que ha fallecido, según explicaba el gobernador de Pensilvania, cuando intentaba proteger a su familia de esos disparos. Estamos, como decimos, muy pendientes de todo lo que está sucediendo y vamos a ir en unos minutos. No sé si seguir hablando con Julia, porque esto da incluso para una novela, da para también escribir. Desde luego, lo que ha sucedido esta madrugada para nosotros nos ha sorprendido a todos, Julia. Sí, sí, impresionante. Bueno, te estaba preguntando por eso, por de qué se beneficia la escritora Julia Montejo de la guionista, ¿no? Sí, pues para mí es muy importante que mi literatura siempre sea muy transparente, ¿no? Que no ofrezca obstáculos a la lectura y que sea siempre interesante, porque creo que además hoy en día que tenemos esta oferta de ocio tan amplia, ¿no? Y para mí entretener es lo primero, y confío en que siempre se queden preguntas que nos hagan reflexionar, que mis historias sean un revulsivo, ¿no? Y mis personajes sean un revulsivo, pero siempre con la idea de que la literatura tiene que ser interesante, ¿no? Y que quiera seguir pasando páginas. Vamos a seguir hablando de literatura interesante porque este año también has publicado esa otra novela que tenemos ahí, Todas esas chicas de zapatos rojos, donde hablas de sexo, de género, de creatividad. Es un tema muy amplio, ¿no? ¿Qué querías explicar en ese libro? Sí, bueno, yo hice una investigación para mi doctorado que me pareció que podía ser un tema interesante para un ensayo. Quería explorar la relación que hay entre la pulsión creativa y las revoluciones hormonales que experimentamos las mujeres en unos momentos los momentos más importantes de nuestra vida, ¿no? Como son pues, los embarazos o los abortos, la época del climaterio. Y bueno, me pareció que eran preguntas pertinentes en el momento que estamos ahora mismo, en el siglo XXI, y que podían interesar a muchas mujeres. Entonces, pregunté a muchas escritoras de nuestra generación, a 39 escritoras, todas muy conocidas, muy relevantes, qué opinaban, qué percepción tenían de su propio cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí
pues he construido un relato de cómo las mujeres hemos creado nuestra conciencia feminista y cómo eso, como tanto el sexo biológico como la fisiología y los temas hormonales nos afectan, y también cómo la creatividad está cruzada siempre por el tema del género. Vamos a seguir hablando de creatividad. ¿Qué planes tienes? ¿Qué otros proyectos tienes en mente? Bueno, pues ahora la novela acaba de salir. En octubre tengo otro ensayo que publicará de nuevo la editorial Extravertida, y estamos preparando un proyecto muy bonito que se llama Contando Mujeres, que ya se puede escuchar el primer capítulo en Spotify, pero para el 31 de diciembre tendremos los siguientes 6 episodios. Y bueno, creo que está en la línea de las cosas que intento siempre hacer, y que sean entretenidas y al mismo tiempo divulgativas e interesantes, ¿no? A nivel escritora, de momento tienes bastante trabajo, pero a nivel guionista, ¿se te ocurre algún otro proyecto que pueda ser interesante? Oye, porque aquí estamos en un momento donde vamos a contar. Sí, bueno, ¿Tienes ideas? Sí, bueno, ideas tenemos siempre muchas, siempre tenemos muchos platillos, ¿no? Manejando a la vez. Bueno, ahora mismo es un momento muy bonito, además, porque las plataformas están dándonos oportunidad de desarrollar proyectos que antes iban directamente a las televisiones generalistas, pero ahora mismo nos ofrecen la oportunidad de contar historias para públicos que son mucho más pequeños o más dirigidos, ¿no? Los targets son más específicos. Entonces eso siempre nos da la oportunidad de crear historias pues eso, más interesantes, ¿no? Y saliéndonos de los estereotipos. Pues Julia Montejo, creadora de historias en televisión, a través de las páginas, en muchas plataformas, en muchos aspectos. Te agradecemos que hayas estado aquí en el plató del Canal 24 Horas para mostrarnos tu trabajo, sobre todo esta última obra, Manual para Cobardes. Gracias por acompañarnos. Gracias.